El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proteja, Señor, mis labios para que proclame tu alabanza. Pueden tomar asiento. Ciertamente la Sagrada Liturgia no se compone solamente del Evangelio, sino también de los salmos, de las oraciones, de la primera lectura. En esta ocasión quería detenerme en la lectura del libro del profeta Ageo, del cual escuchamos la primera lectura. Y para entenderlo me voy a ir al tiempo de Jesús. Lo que pasó con el profeta Ageo fue muchísimo antes de que Jesús viniera, pero vamos a irnos al tiempo de Jesús. Vamos a entrar a una fiesta. Resulta que hubo una gran fiesta porque Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces habían invitado a Jesús, a los apóstoles, y estaba Lázaro sentado junto a Jesús. Y cuenta el Evangelio de San Juan que en un momento determinado, María, la hermana de Lázaro, sube a su cuarto para buscar un tesoro. ¿Qué buscaba? Buscó su perfume, un perfume muy caro, dice la Sagrada Escritura. Entonces tomó el frasco de nardo puro y bajó con Jesús. Las mujeres cuando se ponían perfume, pues más o menos como hoy, ¿no? Un poquito, ¿no? Que huela bonito, ¿no? Pues al ser un perfume tan caro y además puro, que olía muchísimo, entonces se ponían apenas unas gotitas. Y el frasco que tenía, creo que eran como 100 libras, ¿no? O sea, una cantidad grande, pues ese era para que le durara toda la vida, ¿no? Era muchísimo perfume y además muy caro. Entonces va por su tesoro, su perfume, y estando Jesús a la mesa, no como nosotros lo podemos imaginar, sino recostado, porque era la manera en que ellos comían, que ellos cenaban, estaba recostado. María se acerca y rompe su frasco y lo vierte sobre la cabeza, sobre los pies de Jesús. Y dice que todo el perfume comenzó a llenar la sala ante la sorpresa de todos. Lo había desperdiciado. Y entonces sale en ese momento Judas y dice: ¿por qué este derroche? Ese perfume se pudo haber vendido para ayudar a los pobres, ¿no? En mis palabras, ¿cómo va a ser? Sí, efectivamente, ¿cómo es posible? ¿Bien? Jesús de hecho reprende a Judas precisamente por eso. A los pobres siempre los van a tener, a mí no siempre me van a tener. Ahora sí, vamos a la primera lectura. Ese derroche, ¿no? Ese gastar, ¿no? La vida, las cosas, dar a Dios el primer lugar. Resulta que el pueblo de Israel había estado como esclavo en Babilonia y se los habían llevado presos, el famoso exilio en Babilonia. Pasó muchísimo tiempo y después un rey les da permiso de regresar. Entonces los israelitas regresan a su tierra y se dan cuenta que el templo está totalmente destruido. Pero no solo el templo, las murallas de la ciudad, estaba también mal sus casas. Y entonces, como buenos israelitas, dijeron: bueno, pues vamos a reconstruir el templo. ¿Bien? Entonces comienzan la reconstrucción y dicen: ¿ahí mi casa qué? No, también mi casa, ¿no? Entonces comienzan, pero llegó un momento en el que dijeron al templo: pues ya está, ¿no? Le ponemos un chicle, así que queden más o menos las piedras y ya está el templo. ¿Bien? Y ellos siguieron reconstruyendo sus casas. ¿Podríamos decir normal? Sí, normal. Bien, sí, estuvo bien. Pero fue en ese momento cuando el profeta Ageo, al ver lo que había sido el templo de Jerusalén y lo que estaba contemplando, les dijo: no, se pasaron. Bien, porque le están dando al Señor lo que sobró. Y por eso viene en el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, que fue el que les dio permiso de regresar. La palabra del Señor se acerca al profeta Ageo y le dice al gobernador: esto dice el Señor de los ejércitos: este pueblo mío anda diciendo que no ha llegado el momento de reconstruir el templo. No es de que no lo hayan reconstruido, es que lo habían reconstruido a mitad. Más o menos como: ¿para qué vamos a gastar tanto en el templo, no? Mejor construyo en lo que a mí me sirve y ya lo que vaya sobrando
lo dejamos para el Señor. Y el profeta Ageo para recordar y le dice, no Israel, no lo olvides, al Señor hay que darle el primer lugar dentro de nuestra vida, y no solo el primer lugar, lo mejor para el Señor. No podemos contentarnos con darnos lo que nos sobra, porque el Señor no se ha comportado así con nosotros. Y es entonces cuando Él le reclama al pueblo de Israel, más o menos como Jesús le iba a decir a Judas, ¿no? No es un derroche cuando se trata con Dios. Cuando se le da a Dios, se le da con generosidad. Y no estamos aquí hablando de cosas materiales que también ayudan para el templo, para comprar algún ornamento, lo que se necesite para el altar, sino darle sobre todo dentro de nuestra vida lo mejor, ese perfume tan caro que es mi vida y que está en mis manos y que está en mí el decir, ¿sabes qué, Señor? Te doy lo mejor de mí. Aquí está. Y el mundo que va a decir, no, ¿por qué este derroche? ¿Es que no tienes otras cosas que hacer ahí en tu casa? Como, ¿para qué vas a dedicar tanto al Señor? ¿No? Eso es lo que dice el mundo. Cuando el Señor, ¿qué es lo que dice? No, dale al Señor el primer lugar dentro de tu vida. Y es lo que nos viene a recordar el Señor a través del profeta Ageo en esta primera lectura. Dice el Señor, acaba el profeta Ageo, reflexionen pues sobre su situación, suban al monte, traigan madera, construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. No tengamos, yo también aquí me incluyo, no tengamos miedo de dar al Señor lo mejor de nuestra vida, ponerlo en primer lugar, porque el Señor, y esto es una experiencia que no solo yo, todos nosotros hemos tenido, no se deja ganar en generosidad. Me diste tu perfume, me diste tu vida, espera que yo te voy a dar muchísimo más, pero dame ese primer lugar y yo me encargo del resto. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos conceda esa gracia, no tener miedo de acercar y derrochar todo nuestro perfume, dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. Que así sea.